Hola, bienvenidos sean a este video. Muy bien, hora de hablar de otra franquicia en el canal. No sé si lo he dicho antes, pero me encanta Mega Man, salvo ciertas excepciones, pero hablar de una franquicia tan conocida sería irrelevante, creo yo. O sea, supongamos que hablara de la saga X. ¿Qué diría yo que no han escuchado antes? X1 es genial, X4 tiene el mejor gameplay pero la historia apesta, X6 y X7 son una mierda, no shit, aportaría nada a la conversación. Por ese motivo, voy a irme a otra saga de esta franquicia, Mega Man Battle Network, spin-off donde todos sus juegos principales son para la Game Boy Advance. Siempre me gustó Battle Network, y si bien tiene su buena cantidad de fans, no he visto que se hable mucho de esta comparada con la saga clásica o la saga X, creo. Por lo que empecemos con Battle Network 1. Salió el año 2001 para, de nuevo, la Game Boy Advance. Aviso que voy a spoilear todo el juego, si les importa saber todo de un juego de más de 20 años. Pero está bien dar la advertencia. Estoy jugando una ROM parcheada al español, por si se lo preguntan, porque todos los Battle Network están en inglés, pero no en español oficialmente. Así que echémosle un vistazo a Mega Man Battle Network 1. Visualmente se ve bien. Los sprites, fondos y animaciones están bien hechos. Y me agrada el diseño de personajes, especialmente el de los Navis. Verán, esta saga toma personajes, la gran mayoría Robot Masters de la saga clásica, y les da un rediseño como Net Navis, o seres virtuales en manos de un operador humano. Me gustan prácticamente todos, algunos más que otros sí, pero creo están muy bien hechos, y no solo aplica aquí, también en entregas posteriores. La única excepción para mí es el rediseño de Zero, que al menos solo aparece en otra entrega menor. Tengo mis quejas, dos en particular. Primero, no hay diferentes ilustraciones para los personajes en el cuadro de diálogo, cosa que se corregiría desde Battle Network 4 en adelante. Y lo otro es el área de internet. En esta saga tienes el mundo real y el mundo virtual, y si bien varias zonas lucen bien y distintivas una de la otra, cuando te conectas a la internet de ese mundo para recorrerla, todas las zonas son iguales visualmente, que creo es aburrido. Battle Network 2 corregiría esto último al menos. Terminando con este punto, se ve ok, pero futuros juegos pulirían más lo visual. El soundtrack es bueno, no es mi favorito de la franquicia, pero supieron usar muy bien el pobre chip de sonido de la Game Boy Advance para darle un tono cibernético al juego, que encaja con su temática. En fin, ¿de qué trata la historia? Esta saga se ambienta en un universo alterno, donde la tecnología cibernética está sumamente desarrollada, y la gente posee PETs, aparatos donde guardan a su Navi o ser virtual, el cual posee emociones e inteligencia. El protagonista es Lan Hikari, y su Navi es, adivinaron, Mega Man, o Mega Man EXE, para ser precisos. La historia trata en un inicio del día a día de nuestros protagonistas, hasta que una organización criminal llamada... se pronuncia World 3. En fin, ellos generan ataques como meterse a la red de varias casas para generar incendios, o dejar a la ciudad sin agua al alterar la red de la planta de Scilab, etc. El objetivo de su líder, quien por supuesto es... ¿quién más? Dr. Wowie.
es conseguir 4 superprogramas que representan cada uno de los elementos, para combinarlos y crear al Life Virus, un ser poderoso que enviará en un cohete al espacio o algún satélite. Su plan es usar el Life Virus para controlar las redes militares y lanzar misiles para la dominación mundial. Y por supuesto el prota logra detener sus planes, porque como sabemos, según Japón, no hay mayor amenaza para una organización criminal que un niño de más o menos 10 años. La trama es simple, por decirlo menos. Cosas pasan, World 3 hace algo, y Lan busca arreglar cosas en el mundo real, mientras envía a Mega Man a arreglar cosas en el mundo virtual. No hay mucho desarrollo que digamos. Hay tensión, como dejar a la ciudad sin agua, o salvar a Mail, amiga de Lan, que va en un autobús que no puede frenar. Y sí hace un buen trabajo introduciendo a los personajes de su universo, además de que se revela un poco de información con el tiempo, como los verdaderos planes de World 3 por ejemplo. Pero sigue no siendo mucho. Por ejemplo, Lord Wily quiere venganza porque sus investigaciones nunca fueron financiadas. En lugar de eso, ese apoyo lo recibió el Dr. Tadashi Hikari, abuelo de Lan. También se revela que Mega Man es el hermano de Lan. Al nacer ambos hermanos, uno de ellos, Hop, sufrió de problemas cardíacos, muriendo a muy temprana edad. Por eso su padre, el Dr. Yuichiro Hikari, tomó su ADN para su investigación, logrando crear al primer NetNavi con emociones humanas. ¿Suena interesante? Todo eso se revela en la última media hora de juego. ¿Por qué no dedicarle más tiempo a cosas como esas? Explorar más el pasado de Wily, mayor énfasis en Lan al revelarse todo lo relacionado con Mega Man y Hop, etc. Sumado a que la historia avanza un poco rápido, creo yo, se arregla algo y de inmediato salto de tiempo de unos días para el siguiente evento. Si mal no recuerdo, este es el juego más corto de la saga, y creo este es uno de los factores del porqué de esto. Otra cosa a mencionar es que, si bien me agrada que te lleguen correos hablando de los crímenes de World 3, y que amigos, compañeros de clase y NPCs también los mencionen, lo cual hace más vivo al mundo, igual me extraña que, no sé, no hayan policías por ahí patrullando debido a sus crímenes frecuentes. Solo está Chaut con Protoman, que sí, al menos es un Net Battler oficial, que se encargan de este tipo de crímenes y aparece en el incidente de la planta de agua. Al menos el juego hace un mejor trabajo que el anime en ese aspecto. Oh, ya te llegará tu turno. Los personajes, pues, igual que la trama, son simples. Lan es el típico chico entusiasta, no muy listo, determinado a ser el mejor, le gusta la comida. Un niño prota japonés bastante estándar. Mega Man es un poco su contraparte al ser quien le recuerda constantemente el ser más responsable. Sus amigos, Mail es una chica educada y responsable, diagonal interés amoroso del prota. Dex es el amigo competitivo algo tonto. Creo ya entendieron, no es nada del otro mundo. Chaut me agrada como personaje, aunque creo es por futuros juegos. Es el típico chico callado, cool y bastante engreído y cretino en este juego, a decir verdad. Al menos termina en buenos términos con Lan, ayudándolo en el combate final. Lord Wily tiene un pasado y listo, quiere gobernar el mundo, simple y unidimensional, sumado a sus lacayos que poseen una caracterización casi nula, debido a su poco tiempo en pantalla. Así que, bueno, la escritura es pasable. No creo sea remarcable, pero tampoco es mala. Sin duda lo mejor que hace es introducir el universo de esta franquicia. Pasemos al gameplay. Battle Network es creo entra en la categoría de RPG. Controlas a Lan en el mundo real y a Mega Man en el virtual, donde tienes combates, ya sea contra virus u otros NetNavis. No tienes un sistema de experiencia. Aquí mejoras a Mega Man ya sea con HP Memory
para aumentar su HP máximo, y Power-Ups para mejorar su Mega Buster, ya sea su daño, cadencia de disparo y velocidad de carga. Las mejoras las consigues ya sea explorando o comprándolos en tiendas. ¿Significa que los combates no dan recompensas? No, al contrario. Estos te dan o Zenis, dinero básicamente, o Battle Chips. Creo es hora de hablar de lo más interesante, el sistema de combate. Verán, en las batallas tienes esta área de 3×6 paneles. Los 9 paneles rojos a la izquierda es el área donde Mega Man puede moverse. Y los 9 paneles de la derecha es donde el enemigo puede moverse. Te mueves en 4 direcciones y tienes el Mega Buster para hacer daño, el cual apesta al principio y se vuelve más decente con mejoras. No es la forma más óptima de dañar a los enemigos. Para eso están los Battle Chips. Estos son técnicas especiales, por así decir. Tienes una carpeta donde colocas 30 chips. Estos van de ataques a distancia, ataques a corta distancia, recuperar HP, invulnerabilidad temporal, robarle áreas de combate al enemigo, etc. Puedes equiparte cualquier chip en la carpeta, con ciertas limitaciones. Y en combate, al inicio de este, y cuando esta barra de aquí se llena y se presiona L o R, obtenemos esta pantalla, donde de los 30 chips en nuestra carpeta, aparecen 5 de forma aleatoria, y puedes elegirlos en cualquier orden para usarlos en combate. No puedes elegir cualquiera, eso sí. O todos los chips deben ser iguales, o todos deben poseer el mismo código. Cada chip tiene una letra, y si tienes chips con la misma letra, puedes usarlos a la vez en combate, sumado a que varios chips pueden tener varios códigos. Es divertido pensar en tu estrategia evaluando cuáles chips usar en tu folder para los combates. El combate sonará más complicado que explicar un Kingdom Hearts, pero créanme, es fácil de entender, especialmente porque el breve tutorial del juego hace un buen trabajo explicando esto. Ahora, ¿el combate es bueno? Sí, ish. Obviamente no es el más rápido de la saga, y futuros juegos serían más fluidos y rápidos, pero es un caso similar a Devil May Cry. Entregas recientes tienen un combate más pulido, pero el primero, pese a ser más lento y algo arcaico en comparación, sigue siendo bueno al estar bien hecho y ser entretenido. Tengo mis problemas, como por ejemplo que si llegan a haber 2 enemigos en la misma casilla y lanzas un ataque, solo le llega a uno de ellos porque razones. Y luego, disculpa, usé el chip Barrier que me protege de un golpe. ¿Cómo es que Sharkman logró hacerme daño? Asumo que es porque su ataque es multi-hit o algo así, pero es en serio. Pese a eso, sí, el combate es bueno y no me quejaré mucho de este, pese a que en futuros juegos es más entretenido. De lo que sí me quejaré es de varias otras cosas. Empecemos con farmear chips es un cacho a veces. Al finalizar un combate tienes rangos del 1 al 9, y si lo haces prácticamente perfecto es un rango S. Más alto el rango, mejor recompensa obviamente, que va de ganar más dinero a derechamente obtener chips del enemigo. Pero creo esto último es difícil. En varias ocasiones obtengo rangos altos y no me dan chips, solo dinero. Incluso contra jefes. Obtuve un rango S contra Stoneman 2 veces, y en ambas no me dio su Battle Chip. Es una broma. Esto dificulta un poco hacerte un buen folder con chips en esta entrega. Sigamos con la dificultad. Si van de punto A a punto B, como el juego les dice, entonces la curva de dificultad estará más o menos bien hecha. Pese a que hay uno que otro combate algo difícil contra ciertos virus por ahí. No es súper difícil. Sin embargo, si deciden explorar, estarán en problemas. Muy temprano en el juego, si decides explorar la net o ciertos aparatos, puedes toparte con virus difíciles. Y para ese momento, tú no tendrás tanto HP ni chips tan buenos.
haciendo esos combates aún más complicados, especialmente si no tienen una armadura. En Battle Network tienes enemigos y chips elementales que hacen más daño a cierto elemento, lo típico. Pero también aquí tienes armaduras elementales, que son caras, porque se compran, y reducen el daño que Mega Man recibe a la mitad, a menos que sea golpeado por un elemento al cual es débil. Y lo ideal es comprar una armadura lo antes posible debido a los enemigos más fuertes que hay en ese momento. Y el camino hacia tu primera armadura está lleno de virus difíciles. Si son un jugador nuevo, lo pasarán mal si deciden explorar sin saber qué les espera. O si conocen el juego, pueden abusar de esto para farmear dinero y buenos chips temprano en la aventura. Mi punto es, esto está mal. Siguiente, el level design. Loco, ¿por dónde empiezo? La internet es mala. Es bastante pasillera con caminos largos, haciéndola tediosa de recorrer, sumado a que no hay un mapa y que los escenarios son confusos. Memorizarlos es horrible. Cabe añadir que aquí y en toda la franquicia hay combates aleatorios, lo cual vuelve lo anterior mencionado extra pesado. Sumado a que en Battle Network 1 no puedes huir de combates, solo se puede si tienes el Battle Chip para escapar, pero no es una opción que tienes por defecto. Tampoco me agrada el tema de los arroas. Verán, puedes acceder a la internet desde varios lugares, ya sea el PC del prota o el de otros, pero para ello necesitas sus arroas, lo cual ayuda a acceder a lugares más lejanos evitando backtracking, pero debes ir a un PC de alguien más, tomar su arroa, salir, entrar a la internet desde otra parte, caminar hasta el punto de acceso de ese PC con ese arroa y usarlo. Y recién ahí tienes acceso a la internet desde ese PC. Y haces eso con todos los demás, alargando la cosa. Futuros juegos lo harían mejor. Las dungeons son un poco mejores. En ciertas partes de la historia, debes conectarte a cosas como el generador de energía de Scilab o el sistema de semáforos de una calle por alguna crisis y progresar en la historia. Cada una de estas partes teniendo alguna mecánica propia, que en esta entrega van de lo ok a lo... El sistema de horno de la casa, apagar llamas con bloques de hielo limitados. Si lo haces mal debes hacerlo de nuevo, pero al menos por ser la primera, no es difícil si saben ahorrar el hielo. La red de la escuela, la detesto. El gimmick aquí es abrir puertas que poseen un código de 2 dígitos. En un inicio está bien, porque la respuesta es el número de sillas en el salón, o la cantidad de puertas en la escuela. Pero luego las contraseñas son random y no te dan pistas, por lo que es prueba y error. Te dicen si el número ingresado es mayor o menor a la cifra correcta, y si uno de los dígitos es correcto, pero eso no lo salva de ser latero a mi parecer. El sistema de agua está bien, superficies de hielo deslizante, nada fuera de lo común pero funciona. La red de semáforos creo es la mejor, activar y desactivar caminos pasando por estas esferas, cool. Y luego está el generador eléctrico con Eletman. Esta dungeon es infame y por buenos motivos. Tienes caminos invisibles, no un gran problema, pero puede llegar a ser desorientador. Luego el temita de las baterías y colocarlas en los lugares correctos para activar caminos. No hay pista de en qué lugares van, y si los usas mucho debes recargarlos. Pero lo peor es que tienes tiempo limitado. ¿Ven esta pequeña barra de aquí? Al no haber energía usas batería, y si se acaba es game over y debes hacerlo otra vez. Y no te dan mucho tiempo que digamos. Sumado al anterior, los caminos invisibles y las baterías, este lugar es un infierno y toda la fanbase lo sabe. Terminé usando save states en esta parte, ¿y pueden culparme? Es eso o usar una guía para no terminar arrancándote el cabello. La última dungeon repite cosas de niveles anteriores, incluyendo lo malo, excepto por las baterías y el tiempo límite. Gracias Capcom. Pasemos al balance.
Battle Network 1 es bastante roto en el aspecto de equiparte chips. Estos se dividen en dos, chips normales y chips Navi. Estos últimos invocan a otro personaje para hacer su ataque especial. Solo puedes llevar 5 Navi chips en tu carpeta y no pueden haber 2 iguales. Está bien, bastante estándar, pero hay un límite de 10 chips iguales para los normales. Puedo hacer esto, es roto, tener el mismo ataque repetido 10 veces en la carpeta. Es en serio. Después lo reducirían a 5 y después variaría dependiendo del poder del chip. Los enemigos pues son bastante variados, lo que me gusta. Algunos demandan un enfoque diferente como tener escudo u otros con harto movimiento. Algunos son rompebolas pero en general están bien. Los jefes siguen la misma línea, teniendo estilos diferentes de pelea. Algunos estáticos que requieren observación como Numberman, o Protoman que bloquea ataques, lo cual requiere abusar de contraataques. Es genial. Por ese lado, excluyendo jefes opcionales, la curva de dificultad está bien. Algunos no me gustan como Stoneman y Woodman, teniendo ataques que afectan paneles random, dándote poco tiempo para reaccionar. Y luego Sharkman es un hijo de perra, con sus ataques rápidos, especialmente su versión más poderosa. Así que... un juego no muy pulido que digamos. Rompe más platos de lo que recuerdo. Y sale perdiendo mucho, especialmente para alguien que conoce los demás Battle Network. Entonces, ¿cómo nos queda Mega Man Battle Network? Honestamente es más deficiente de lo que recordaba. Llega a ser divertido y creativo, pero simplemente sus errores son muchos, creo yo. Especialmente porque todas sus secuelas son mejores al arreglar sus fallos, salvo cierta excepción. Por ende, es difícil recomendarlo. Pese a no ser fan de Rockman X Operation Shooting Star, por ser un crossover decepcionante con la saga Star Force, y que como remake de Battle Network podría haberlo hecho mejor, al menos es una experiencia más pulida. Quizás alguien me odie por esa nota, pero lo bueno es que la saga casi siempre mejora a partir de aquí. Eso sería todo. El siguiente video será Mega Man Battle Network 2. Si jugaron Mega Man Battle Network 1, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.